Muchas gracias por venir, muchas gracias por participar de este encuentro. Vamos ahora a reflexionar algunas ideas de la carta pastoral, no todas, y lo vamos a hacer en clave Cáritas, es decir, la carta pastoral intenta ser este año un marco de reflexión, podríamos decir, como si fuese el teatro, pero no todos los días se ve la misma obra, se ven distintas obras, distintos escenarios. Entonces, con Cáritas vamos a ver la carta pastoral, pero en clave Cáritas, así como la vimos con los jóvenes, así como la vemos en las vicarías, de otra manera, ¿sí? Vamos a ver si... y el mío... es el tuyo, perfecto. Ya me confundí de celular, digo, ese celular no es mío. ¿Podemos agrandar la imagen, por favor? No, es sacarle el marco... No. Me refiero a sacarle el marco de los costados. Bueno, si no se puede, no se puede. Vamos a esperar un minuto. Ahí está, un poquito mejor. Vamos bien. Bueno, ahí tienen la carta pastoral, ¿sí? Vamos a la siguiente presentación, ahí está. Vamos a ver un poquito el logo del Jubileo de la Esperanza, que en realidad todos ustedes lo habrán visto en sus comunidades parroquiales, allí en la carta pastoral creo que lo tienen en la parte de atrás, y creo que el logo puede decirnos mucho a nosotros que trabajamos en Cáritas, que estamos en Cáritas, que somos Cáritas. En primer lugar, aparecen 4 personas, las 4 figuras, 4 personas que son de distinto color, con lo cual nos habla de diversidad, 4 personas que tiran para el mismo lado, con lo cual 4 personas distintas que tiran para el mismo lado. ¿Cuál es la primera conclusión que podemos sacar? No, que no son argentinos. Seguramente no son argentinos, porque si son distintos y no está el rojo diciendo yo voy primero, así que a mí me dejan acá, y dice mirá el tarado azul que va último, y el del medio diciendo claro, yo soy el del medio, nadie me quiere, y si yo estuviera al frente seguramente estaríamos mejor, la culpa es del otro que está atrás. No es detalle menor hablar de la diversidad, hablar de personas diferentes que tiran para el mismo lado. Desgraciadamente, durante muchos años, en nombre de la diversidad, pretendieron que todos pensáramos igual. Y creo que tenemos que aprender lo que es la diferencia, y aprender a respetarnos, y aprender a buscar acuerdos y consensos. Y uno lo piensa enseguida esto en términos del país, pero lo podemos pensar también con el grupo de gente con el que vos trabajás en la comunidad. ¿Cuántas veces se nos va la vida matándonos entre nosotros, discutiendo, peleando, chusmeando, hablando por atrás? Podríamos hasta quedarnos y hacer toda una reflexión con estas 4 figuras. Sigo. Aparece la cruz de Cristo. Y una cruz no solamente grande, con lo cual la centralidad de nuestra misión es Cristo. Anunciamos a Jesús con nuestras obras y con nuestras palabras. Lo más hermoso que nos ha pasado en la vida es conocer al Señor. Y entonces lo transmitimos, y lo transmitimos de un modo tan bello como es desde la caridad. Pero al mismo tiempo esa cruz está vacía. No deja de recordarnos que el Señor resucitó. Ya el chiste está más que dicho, pero el público se renueva, dice Mirta. ¿Jesús está vivo o está muerto? Avísale a tu cara, dale, que se note. Creemos en un Señor resucitado. Y al mismo tiempo, el tercer signo de este logo del Jubileo de la Esperanza,
la cruz se transforma en un ancla, porque justamente desde los primeros siglos de la Iglesia, la esperanza era representada con un ancla. En las embarcaciones antiguas, no lo sé si hoy también, se usaban dos anclas. Una era para detener el barco. En el momento que consideraban que había que detenerse, se tiraba un ancla. Pero en los momentos de tormenta había una segunda ancla, que se llamaba ancla de tormenta, y que se tiraba hacia adelante para que se clave. De esa manera, el barco se quedaba balanceando en el medio de la tormenta entre dos puntos, porque si solamente tenía un ancla, la iban a sacudir todo el tiempo el mar. De esta manera, a pesar de la tormenta, el barco podía seguirse sosteniendo y balanceando. Nosotros, y acá el cuarto signo del logo, aparece el agua. El agua representa las dificultades. El agua representa los problemas, los momentos de tormenta. Cuando decimos me tapó el agua, cuando decimos estamos hundidos. Qué bueno entonces poder tomar el logo y plantearlo en Cáritas. ¿Cómo laburamos? ¿Laburamos juntos en comunión? ¿Respetamos la diversidad? ¿Tiramos para el mismo lado? ¿Tenemos claro que nuestra misión es una misión de la Iglesia y por lo tanto la centralidad de Jesús resucitado? ¿Tenemos esa esperanza que nos sostiene en los momentos de tormenta y la transmitimos? Porque mucha de la gente con la que nosotros nos encontramos es gente que ha perdido toda esperanza, que vive quebrada, angustiada, entristecida, de brazos caídos. Y nosotros tendremos que transformarnos, tal cual dice el lema, en peregrinos de esperanza. Esa es nuestra misión. Con esto solo ya podríamos laburar un montón, pero yo preparé otras diapositivas, así que seguimos. La siguiente. Yo le puse también como elemento más propio a la carta pastoral, junto con el logo, ese dibujo. Le pedí, por supuesto, permiso al autor, que es un religioso. Y me parece que esto es muy Cáritas. La centralidad de Jesús, que lo imaginamos en el muchachito que está en el medio con la aureola, entendemos que es el Señor. Y todas las demás personas que también tienen este gesto del abrazo. Abrazan el mundo, abrazan la realidad. Y no abrazan cualquier realidad, abrazan una realidad herida. La curita en el medio, que un nene me dijo que era un avión que cruzaba el mar. Ya lo dije esto, pero Cáritas abraza una realidad herida. Abrazamos a los heridos de la vida. Abrazamos a los que sufren. Abrazamos a los que están tirados al borde del camino. Los abrazamos. Y fíjense que los abrazan todos. Y al mismo tiempo abrazan el mundo, pero se están abrazando entre ellos como de alguna manera nos abrazamos nosotros al comienzo en el signo de la oración. Porque no somos una Cáritas de francotiradores. No somos una Cáritas de héroes personalistas que trabajan solos. Somos una Cáritas en comunión, una Cáritas que trabaja en familia, una Cáritas que se siente iglesia. Por eso nos sostenemos, nos abrazamos entre nosotros, pero al mismo tiempo le damos la centralidad a esta realidad. Esta realidad, este mundo herido que tiene nombre y apellido, que son rostros concretos, porque los más pobres no son objeto de nuestra caridad, recuérdenlo siempre. Los más pobres son sujetos, son personas, ¿sí? Son hermanos, no son personas que asistimos. Esa palabra hay que tirarla fuera de nosotros. Nosotros no asistimos a nadie. Nos encontramos con los hermanos que más sufren e intentamos vivir la caridad, e intentamos vivir ese amor que Jesús nos regala, nos propone, ese amor servicial que trabajaron ustedes en el sínodo. ¿Vamos bien? Con este también tenemos un montón para trabajar. ¿Por qué les digo esto? Porque capaz que vos después volvés a tu parroquia y decís, che, ¿y si hacemos un encuentro y hacemos no sé, una imagen, una gigantografía, ponele, con este dibujo y con el logo, y laburamos todo el mes con este tema?
A veces decimos, che, ¿qué podemos hacer para rezar y todo? La idea es que estos recursos después vos los puedas usar como quieras. Por supuesto, lo dialogás con los coordinadores, lo dialogás con el párroco, ¿sí? Seguimos. ¿Bajamos el celu? Dale. Esta poesía está en la carta pastoral, está en la parte 5, pero ha querido ser una poesía que yo insistí mucho de compartirla con ustedes, de Pedro Casaldáliga, que fue un obispo brasilero, que aparte de ser un gran obispo era un gran poeta. Y Pedro decía, es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro. Es tarde, pero somos nosotros esa hora tardía. Es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Y arriba de todo pongo, es tarde. Eso lo pongo yo. La poesía se llama Es tarde, pero yo lo pongo entre comillas. ¿Será que es tarde para los peregrinos de esperanza? Es tarde significa que ya fue, que ya no hay nada que hacer, que está todo perdido, que llegamos tarde. Es como que llegás a la terminal y ves que el micro se está yendo. Llegás a la estación y ves que ya salió el tren. Llegaste tarde. Te quedás afuera. Ya está. Y creo que a veces vivimos esa experiencia en lo profundo de nuestros corazones y eso nos va desalentando, eso nos va deprimiendo, eso nos va entristeciendo. Entonces, justamente, la idea es que podamos rezar con esta poesía y decir, pará, sí, es tarde, pero esta es nuestra hora, este es el momento en el que podemos hacer algo. El pasado ya fue. El pasado ya fue. Y el futuro no llegó. Entonces, ¿por qué no le ponemos pasión, garra, alegría a este tiempo? El que tenemos, el único tiempo que tenemos. Alguno habrá visto la película Kung Fu Panda y en un momento se dice, ¿sí?, que al presente, ¿por qué se lo llama presente? Y porque es un regalo. Este es nuestro tiempo. Y es en este momento en el cual nosotros tenemos que ser peregrinos de esperanza. Peregrinos de esperanza, ¿sí?, que como dice también hacia el final la poesía, van a insistir, es decir, le vamos a poner todo de nosotros para que sea madrugada, es decir, para que a pesar de que sea tarde, a pesar de que está oscuro, a pesar de que parece que está todo perdido, nosotros vamos a seguir insistiendo. Insistiendo con poder vivir el reino de Dios, insistiendo con que el proyecto del Evangelio es posible, insistiendo como que se puede ser discípulo misionero del Señor. ¿Sí? A veces va a parecer que es ir a contracorriente, y sí, pero es seguir insistiendo, haciendo la revolución de la ternura, como nos decía el Papa Francisco. ¿Estamos? Miren, leía algo el otro día del Papa León XIV, que el Papa León XIV dice, Francisco habló mucho de la cultura de la indiferencia, ¿sí? Y es real, el que pasamos por al lado del otro y no se me mueve una pestaña. Y el Papa León XIV dice, esa cultura de la indiferencia se transformó también en la cultura de la impotencia. Sentir que no podemos hacer nada. O sea, por un lado están los indiferentes, los que miran para otro lado. Pero también están los impotentes, y yo creo que ese es el riesgo nuestro. El tener el sabor de que nada se puede hacer. La impotencia. Entonces, cuidado, tanto con la cultura de la indiferencia como con la cultura de la impotencia de la que habló el Papa León. Es momento de seguir insistiendo para que ese tarde se transforme en madrugada, es decir, para que se empiece a iluminar la noche oscura. Seguimos. ¿Se acuerdan que el año pasado trabajamos de qué? La alegría. Bueno, el año pasado reflexionamos sobre la alegría, ¿sí? Ahí hay algunos textos que los van a poder ver. Yo por eso resalto en amarillo las palabras importantes. La palabra importante es el año pasado, la alegría, y que trabajamos, ¿se acuerdan? La exhortación del Papa Evangelii Gaudium. ¿Sí? Bien, lo van a poder ver todo ahí. ¿Cuál es el problema? Que algunos dicen, bueno, el año pasado al obispo se le ocurrió la alegría, ahora viene con el versito de la esperanza, a ver con qué se nos viene el año que viene. No.
La idea es poder pensar la pastoral en clave de proceso, en clave de camino. De hecho, la idea es ir tomando algunas cosas de todo el camino sinodal que ustedes hicieron en los últimos 4 años antes que yo llegase, y a partir de esa experiencia del sínodo, trabajar la alegría, trabajar el modelo de iglesia que nos propuso Francisco en Evangelii Gaudium, engancharnos en el jubileo de la esperanza y seguir caminando. Como digo siempre, la historia no comienza con nosotros, sino andar a recorrer un poquito Chacarita, Recoleta, y te vas a dar cuenta que hubo otros antes que nosotros y que a veces hicieron las cosas mejor que nosotros, ¿no? Entonces, a mí me gusta una frase que a veces se escribe en los muros de los cementerios que dice: aquí descansan quienes nos precedieron en el camino de la vida. Aquí descansan quienes nos precedieron en el camino de la vida. Eso te hace tomar conciencia de que la historia es un continuado, es una película, no es una foto. Entonces, la alegría que hemos reflexionado durante el año pasado está muy unida a la esperanza. ¿Seguimos? El año pasado trabajamos la alegría y este año, como digo ahí, estamos convocados al jubileo peregrinos de esperanza. En ese contexto es que nosotros tenemos que tratar de hacer que se unan las dos. Por eso pongo tentación, que la alegría ya pasó, pero eso no es así. Seguimos. La alegría procede de la esperanza. Ahí van a poder ver. ¿Me presta alguien una carta? ¿Tienen ahí? Gracias. Ahí van a ver en las páginas 4 y 5. Ahora igual no tienen. Alguno va a decir que no tiene, que no ve, que no tiene mucha luz, pero no importa. En la página 4 y 5. Hay un texto del del cardenal Pironio, yo lo voy a leer de acá. No, apaguen. Yo lo leo. La alegría procede también de la esperanza. Como su contraria, dice Pironio, la desesperación está íntimamente conectada con la tristeza, o con el desgano, o con la depresión espiritual. Los que viven en la tristeza fácilmente caen en la desesperación. Esta es una frase de Santo Tomás de Aquino. Hay una causalidad mutua entre ambas realidades sobrenaturales. La esperanza engendra gozo y el gozo alimenta la esperanza. Para el mundo de hoy, tan sumido en la tristeza y el desaliento, los sacerdotes, porque a ellos les escribía Pironio, debemos ser permanentemente testigos de la alegría y de la esperanza. Es decir, Pironio nos dice cómo van juntos. Es imposible una persona alegre que pierda la esperanza, así como una persona esperanzada que no tenga alegría. ¿Se entiende? Después en la carta lo podrán ver mejor, pero la idea es descubrir cómo estas cosas van juntas. Al final de la carta tienen esa frase del Papa Francisco que dice: la alegría hace fuerte a la esperanza y la esperanza florece en la alegría. Seguimos. Cuando se pierde la alegría, la esperanza, se apaga la alegría, esto ya sabemos. Y lo otro que es importante es en dónde radica nuestra esperanza. Y nuestra esperanza radica en que nos sabemos amados por Jesús. Allí está nuestra esperanza y nuestra alegría, que Dios nos ama. Este fin de semana celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz. Y no es que estamos levantando un instrumento de tortura y diciendo: mirá, alabemos este instrumento de tortura que es una cruz. No, mirando la cruz descubrimos el gran amor que Jesús nos tiene. Y sentirnos amados y descubrir la certeza de que Dios nos ama es motivo de alegría y es motivo de esperanza. Y eso no puedo dejar de pensarlo siempre. Y ese amor también es del que yo me tengo que hacer testigo para con las personas con las que me encuentro en Cáritas. ¿Cuánto pongo de amor? La persona que viene se va con la certeza de que Dios lo ama. Y acá tiene que ver con los modos que tenemos. ¿Cuántos chicos tenés? 8. Bueno, ya sería hora de que dejes de tener hijos, ¿no? Con esa frase se irá más contenta la persona, se irá llena de esperanza. No sé, yo pregunto.
Digo, ya te dimos la bolsa la semana pasada. Eso es un vago, anda a buscar trabajo. O los comentarios que hacemos de la gente cuando se van, porque somos maestros en darle clases de vida a todo el mundo. Y por casa como andamos, ¿no? Nos ponemos como en un escaloncito más arriba y desde ahí miramos a las personas. El Papa Francisco decía que hay un solo momento en el que uno puede mirar desde arriba a alguien y es en el momento en que le tendés la mano para levantarlo. A veces nuestras actitudes, nuestros comentarios, nuestras miradas son muy desde arriba. Desde arriba de no sé dónde, de arriba del sauce, porque somos todos iguales. Pero como que hay un tema de superioridad. Yo estoy de este lado del mostrador. Yo soy el que asiste al otro. Y entonces digo, ¿con qué certeza se va esa persona de que Dios lo ama? Si yo me transformé casi que en un empleado administrativo, pidiéndole datos, información, preguntándole. Yo digo que a veces el Papa Francisco insistía con que los confesionarios no tenían que ser instrumentos de tortura, donde los curas preguntaban y preguntaban y preguntaban. Yo digo que tampoco tienen que ser los lugares de Cáritas instrumentos de tortura, donde preguntamos y preguntamos y preguntamos, y dónde vivís y con cuántos vivís y quién te ayuda y cuándo. ¡Ay, deja, basta! Si me pongo en los zapatos del otro, quisiera que a pesar de mi dolor, de mi miseria, de mi sufrimiento, de llevar mi vida como la llevo arrastrada, encima me traten así. Seguimos. Ahí está la frase de Francisco que está al final de la carta. La alegría hace fuerte a la esperanza y la esperanza florece en la alegría. Toda esta parte de la unión esperanza, alegría, alegría, esperanza, la tienen en las primeras hojas de la carta y creo que está bueno también para que nos preguntemos nosotros, ¿no? ¿Cuánto hay de alegría en mi vida? ¿Cuánto hay de esperanza en mi vida? Entendemos todos que tenemos días más difíciles que otros, por supuesto, pero lo que no podemos es aflojar en eso. Seguimos. Algo que une a la alegría y la esperanza, yo lo voy diciendo, ustedes miren las palabras así en amarillo. Misericordia y perdón. La misericordia y el perdón son motivo de alegría y de esperanza. Imaginen cualquier escena en la que Jesús se encuentra, por ejemplo, con Zaqueo. Se encuentra con Zaqueo, lo perdona de todas sus macanas, de todos sus choreos, y la vida de Zaqueo cambia. Se llena de alegría, lo recibe a Jesús, y no solamente eso, lo recibe a Jesús en su casa, sino que se llena de esperanza, se le abre un futuro distinto. Miren la mujer adúltera a punto de ser apedreada, y después del perdón que recibe de Jesús, su vida debe haber cambiado. Quizá después volvió a cometer algún pecado, pero ni dudarlo, pero ya no fue la misma, porque experimentó en el perdón y en la misericordia de Dios la alegría y la esperanza. Nos pasa entre nosotros. Cuando nos perdonamos, también podemos vivir la experiencia de la alegría. Cuando recibimos el perdón de Dios en la reconciliación y podemos abrirnos a la esperanza de decir, che, mi vida no es solo pecado, no puedo vivir todo el tiempo cargando culpas, me tengo que liberar de eso y liberarme del pecado, liberarme de la culpa, liberarme de todo el cargo de conciencia. Eso es motivo de esperanza y de alegría. Por eso creo que también como agentes de Cáritas, agentes de la caridad, tenemos que experimentar en la propia vida la misericordia de Dios que nos regala estos dos dones como consecuencia, alegría y esperanza. Seguimos. Sobre la esperanza, esto es importante, insisto, lo tienen ahí, vamos a mirar las partes amarillas. El cimiento de la esperanza es la fidelidad de Dios. La esperanza es una certeza. La esperanza se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. La esperanza es una virtud sumamente activa. A veces creemos que la esperanza es tener optimismo, pum para arriba. No, es verdad que hay gente que es naturalmente optimista, pero eso es un tema de personalidad.
Pero la esperanza es otra cosa. La esperanza radica en la fidelidad de Dios. Dios cumple sus promesas. Nosotros tenemos la certeza de que Dios nos ama, no nos abandona, no nos deja tirados, que para Él somos importantes, que entregó su vida por amor a nosotros en la cruz y por lo tanto, allí radica nuestra esperanza. Por eso no podemos decir que mi esperanza radica ni en mi optimismo, ni en mi estado de ánimo, ni en el tiempo, ni en el plan económico. Mi esperanza es profundamente una esperanza sostenida en Dios. Por eso el título de la carta pastoral está ahí en la tapa. Vive Cristo nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. ¿Sí? Seguimos. No es ajena a la realidad. La esperanza no quiere decir insensibilidad, indiferencia o irrealismo. Queremos ser peregrinos de esperanza y el peregrino camina y lo hace justamente con los pies en la tierra y en medio del pueblo, entre angustias y alegrías, entre encuentros y conflictos y en el hoy. En este tiempo concreto que Dios nos regala, en este contexto histórico con sus luces, sus sombras, sin evadirnos, sin espiritualismos, sino al modo de Jesús, encarnados en nuestra realidad concreta, que a veces nos duele, pero que siempre nos desafía y nos compromete en la construcción del reino de un mundo más justo y fraterno. El riesgo de decir que somos peregrinos de esperanza o que queremos ser testigos de esperanza es irnos para afuera, irnos para adelante. Como que frente a la realidad decimos, bueno, pero viste, la esperanza es lo último que se pierde, decimos. La esperanza es lo último que se... Entonces, es como que decís, bueno, listo, esperemos que más adelante las cosas van a mejorar. Cuidado. Cuidado porque eso nos puede producir una evasión del presente. Nosotros somos peregrinos de esperanza hoy. Peregrinos de esperanza con los pies en la tierra. Como dice San Pablo, ciudadanos del cielo, pero ciudadanos del cielo involucrados en la realidad concreta. Nosotros no queremos ser espiritualistas, esos cristianos que parecen fantasmas, que no se involucran en nada de lo que pasa. Viste que frente a todo lo que pasa tienen esa sonrisa así. Dios te ama. Está bien, Dios te ama, es verdad, pero la realidad es difícil, es compleja, nos duele. Y en esta realidad nos tenemos que meter al modo de Jesús. Al modo de Jesús, ¿qué es? Un Dios que se encarnó, que se hizo uno de nosotros, que se metió de lleno en nuestra historia, que no tuvo miedo a embarrarse, que se hizo uno con nosotros. Bueno, en esa realidad es donde nosotros tenemos que ser peregrinos de esperanza, no alejándonos de la realidad, no queriendo como volar, sino al contrario, con los pies bien metidos en la tierra. Seguimos. Cuidado con esto, este es como un signo de cuidado, ¿ven ahí? No puede estar la esperanza depositada en la posibilidad de ser exitosos. A veces creemos que no pierda la esperanza, todo va a salir bien. No, a veces no va a salir bien. Y la ansiedad cascotea la esperanza, la envenena. ¿Saben lo que es la ansiedad? Querer todo ya, todo rápido, estoy nervioso, dale, apúrate. Yo doy un ejemplo mío que es que me vienen a hablar a mí de paciencia, que cuando pongo el saquito de mate cocido estoy apurándolo rápido para que se haga rápido, lo subo, lo bajo, lo subo, lo bajo. Digo, vivimos un tiempo complicado en el cual la ansiedad es una enfermedad muy contemporánea. Apuramos las cosas, queremos todo ya. En eso no ayuda nada el tema de las redes sociales y de la imagen. De hecho, alguno habrá entrado acá y dijo, en este edificio no hay wifi, y empezaron a buscar la clave y no me baja el archivo. Digo, está como metido en nuestra cultura. Cuidado. ¿Saben por qué cuidado? Porque la ansiedad nos hace acelerados y el acelere nos hace a veces irascibles, violentos, agresivos. Y a veces después eso en los vínculos produce problemas. A veces decimos, ¿por qué estamos tan nerviosos? ¿Por qué nos estamos tratando tan mal? ¿Por qué me harta tanto esta persona que viene todas las semanas?
¿No? De alguna... Escucho risas por ahí. ¿No? Y después queremos que cambie. ¿Sí? Hace 5 años que venimos con este tipo y este no cambia. No le vamos a dar más, se terminó. Menos mal Dios con vos es un poquito más paciente, porque si no... Esto pasaba en las Cáritas de donde yo estaba antes, allá del otro lado del puente Saavedra. Pero les cuento por si alguna vez tienen ese problema, ¿no? A veces somos muy ansiosos con los procesos de los demás y los apuramos. Los apuramos y nos tornamos violentos y agresivos. Y está bueno darnos cuenta que en realidad no es que somos mala gente, no, por Dios. Es que estamos parte de esta cultura, de esta sociedad, entonces quiero que el otro cambie rápido y le exijo de más. Y hay cosas que la otra persona no va a poder nunca. Acuérdense, vivimos como podemos, no como queremos. A veces vivimos como queremos un rato, pero después vivimos como podemos, arrastrando la vida con los tiempos que podemos. A mí que me gusta mucho caminar y que en cuanta peregrinación hay por ahí me engancho, uno tiene que ir viendo el tema de los tiempos, de los caminos, de los procesos. Y hay momentos en que podemos meterle pata y le metemos pata y vamos para adelante. Y hay momentos en que hay que ir aflojando. Y hay momentos en que hay que ir frenando. Y me encantaría apurarme, pero no puedo. Seguimos. La esperanza al mismo tiempo, esto es interesante, tiene que ver con los 3 tiempos. La esperanza, porque a veces uno dice la esperanza tiene que ver con el futuro. Vamos a ver primero los vientos de memoria agradecida. ¿Ven ahí? Bien, ¿por qué vientos de memoria agradecida? Porque a veces, para seguir adelante, tengo que hacer memoria agradecida de todas las cosas lindas que Dios hizo en mi pasado. Y Dios no cambia. Estoy seguro que muchos de ustedes, todos, no seamos injustos, podremos descubrir que Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida y que nos acompañó. Y pudiendo hacer memoria agradecida de aquello, puedo empujar hoy. Les doy un ejemplo muy chiquito. En estos días, hace un año, yo estaba caminando en la peregrinación de Salta, desde el San Antonio de los Cobres hasta Salta. No fui ni de turista, ni fui con el alba caminando y mostrándome, no. Como peregrino, aprendiendo de la gente de la Puna, una cosa maravillosa. Para mí fue una experiencia de Dios única, única. Y esa experiencia de Dios, les aseguro que en momentos que el barco se sacude, vuelvo para atrás, lo traigo a Eloy y sopla para adelante. Es maravilloso. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene algo de eso. Es como un ejercicio que uno tiene que hacer de vez en cuando. Vale la pena. Por eso la esperanza tiene que ver con el pasado. También la esperanza tiene que ver con el presente, ya lo hablamos, anclados en el hoy, peregrinos de esperanza con los pies en la tierra. Con los remos, digo los remos porque es en el hoy en el que tenemos que trabajar fuertemente. Por supuesto que a veces uno siente que está remando en dulce de leche repostero y con sahumerios. Imagínense, metete en un tacho de dulce de leche repostero, ya es pesadito, ¿no? Y te dan 2 sahumerios, de esos que se venden en el subte, y que haces crack y se rompieron. Son finitos, ¿no? Son finitos. Entonces, digo, la realidad es compleja, sí, ya lo sabemos, pero no nos queremos quedar embarrados en lo que no está bien. Vamos para adelante, ¿sí? Entonces, en esta realidad queremos tener esperanza. Y por supuesto que, como dijimos, la esperanza tiene que ver con el futuro, por eso esa segunda ancla que va para adelante, que es el horizonte, el bien futuro en Dios. Él es el que nos sostiene. Seguimos. Peregrinos de esperanza en la ciudad de Buenos Aires. Ese es nuestro desafío. Y allí hay una frase del Papa Juan Pablo I que decía, fíjense qué linda, cortita pero dice todo, que la iglesia se presente no solamente como comunidad de gente que cree, sino también como comunidad que actúa, que ama y que se dedica a los demás. Fíjense qué frase cortita y dice todo. Tenemos que ser una comunidad que cree, sí, creemos en Dios, por supuesto. Pero también queremos ser una comunidad que actúa, es decir, que hace cosas, que ama y que se dedica a los demás. Yo creo que esta frase es mortal para Cáritas.
Está buenísima para Cáritas. En realidad es una frase de la iglesia. Acuérdense que mi idea es que Cáritas somos todos. Todos somos Cáritas. Porque el mandamiento del amor es el mandamiento que el Señor nos pidió que podamos vivir entre nosotros. Por supuesto que Cáritas lo hace de una manera concreta y específica. El grupo de Cáritas, pero Cáritas somos todos. Cáritas también tienen que ser los catequistas, Cáritas también es la pastoral de la salud y por eso están muchos aquí, Cáritas es la pastoral carcelaria. Cáritas somos todos. Seguimos. Los signos de los tiempos. A ver ahí. Esta palabra la voy a tratar de explicar en fácil. Dice, este es el desafío que nos hizo el Papa Francisco cuando nos convocó al Jubileo de la Esperanza. Tenemos que escuchar y ver los signos de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que ver la realidad. Y en la realidad pasan cosas, ¿sí o no? ¿Pasan cosas buenas? ¿Pasan cosas malas? Bien. Aquellas cosas que más pasan son como el signo de los tiempos. Como diciendo, en la realidad de hoy pasa mucho de esto. Les doy un ejemplo que lo vamos a ver ahora. En la realidad de hoy de la ciudad de Buenos Aires hay mucha soledad. Bien, ese es un signo de los tiempos. ¿Sí? En la realidad de hoy estamos hiperconectados. Ese es otro signo de los tiempos. Después vemos si es bueno o malo. Lo importante es cómo contagiar esperanza en ese signo de los tiempos. ¿Cómo hacer de ese signo de los tiempos, de esa realidad, por ejemplo, de la soledad, un signo de esperanza? ¿Cómo hacer de esa realidad de la hiperconexión entre nosotros un signo de esperanza? ¿Se entiende un poquito qué es un signo de los tiempos? Bien, seguimos a la que sigue. Y la primera que les dije es la soledad, que no es Soledad Pastoruti, ¿eh? No es Soledad Pastoruti. No entendieron el chiste. Vivimos hacinados, esto ya lo saben, vivimos hacinados, vivimos amontonados y sin embargo todos vivimos también una gran soledad existencial. ¿Sí? Entonces uno dice, esta realidad la sabemos y la sufrimos, incluso seguramente la sufren muchos de ustedes. Por eso es a veces muy duro y muy injusto evaluar si el otro es pobre o no es pobre, diciendo, mira, esta viene a pedir, pero esta cobra una jubilación que no sabe lo que es. Ojalá todo fuera un problema de guita. Ojalá. Hay pobrezas que son mucho más difíciles de acompañar, muchísimo más duras que resolver con un billete. Entre ellas esta experiencia, la de la soledad más terrible. Gente que con lo único que habla es con el caniche, con el potus. Y que la única voz que escucha es la de la radio o la del portero cuando sale y le dice buen día, buen día. Digo, tenemos que ir descubriendo que incluso hay realidades de pobreza escondidas a veces detrás de un maquillaje, de un peinado de peluquería. Que hay gente que la está pasando muy mal, que su corazón sangra un montón. Y entonces, como decía San Agustín, nosotros tendremos que tener los oídos en el corazón, porque tendremos que aprender como Cáritas a escuchar los latidos de dolor de mucha gente que a simple vista parece que está muy bien. Enorme desafío que tenemos. Hay realidades de pobreza, como puede ser esta de la soledad, que no la vamos a descubrir así nomás. Y como Cáritas tendremos que decir, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque estamos acostumbrados a dar la bolsa de mercadería, a dar la frazada, a dar la toalla, a dar... Creo que esta realidad de la soledad nos despierta un enorme desafío hermoso que es encontrarnos. Quizá encontrarnos en torno a una mesa. Y en esto, fíjense que yo pongo a ver el valor agregado de nuestra presencia personal. Claro, tendremos que aprender lo que es el cuerpo a cuerpo. Ya le he contado esta experiencia. Yo una vez me acuerdo, una de las primeras veces que fui a San José de Flores, estaba en la escalera con Monseñor Carrara. ¿Se acuerdan de Monseñor Carrara? Bueno, y estábamos los dos charlando ahí, ¿no? Y en eso pasan dos señoras mayores que iban del brazo. No sé si iban del brazo porque se querían mucho o en realidad porque si se separaban se caían las dos. Y
Y me reconocieron y entonces me empezaron a decir que vivían solas, que una, sus hijos vivían afuera y la otra había quedado sola, su marido había muerto y no tenía nadie, que gracias a Dios se tenían la una a la otra, que eran como familia, vivían en el mismo edificio en pisos distintos, pero que aparte tenían otra familia más grande y me señalan la parroquia. Yo creo que nuestras comunidades tienen que aprender a ser familias. Familias de solos y solas, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Pero tendremos que aprender a descubrir que nuestras comunidades tienen esa misión. Y Cáritas ni se los digo. Yo sé que hay cosas lindas que pasan. Cuando hacen a veces el té de los sábados con los abuelos, o la salida, por ejemplo, las parroquias de los barrios, de las villas, hacen como proyectos, como por ejemplo, ayer sé que la parroquia de Ciudad Oculta llevaron a todos los abuelos a un catamarán al Tigre. ¿Sí? Digo, eso no es tan difícil de organizar. ¿Por qué no repensamos nuestras Cáritas? Capaz que también tengamos que hacer eso. Y aparte que a nosotros nos va a hacer bien. Porque ¿cuántos de ustedes en realidad están en Cáritas porque viven esto también? Y Cáritas te zafó de la soledad. Y encontraste ahí tu grupo de gente amiga. Y bueno, está bueno también. Entonces, iba a contar lo de las villas, también tienen otro que se llama un programa que se llama Viejos son los trapos. Entonces, juntan a los abuelos y hacen convivencias y juegos y baile. Bueno, es un modo de reconvertir nuestras Cáritas ante esta pobreza que creo, desgraciadamente, que va increyendo. Seguimos. El otro signo de los tiempos es la pobreza y la exclusión. Allí tienen algunos números de lo que es la situación. Ahí lo tienen también en las cartas pastoral. En el segundo semestre del 2024 había un 32,1% de la población de la ciudad de Buenos Aires pobre. En la situación de indigencia tenemos un 13,5%, son números grandes. Y el signo de esperanza, porque a ver, uno dice, bueno, esta realidad de pobreza, si ya la vivimos hace 1000 años, y como digo siempre, lo primero que nos va a salir es buscar culpables, que fueron estos, que los otros. Yo digo siempre lo mismo, 1975 la Argentina tenía un 4% de pobreza. Desde ese año a hoy gobernaron todos. Entonces, ya que todos gobernaron, y creo que un poquito culpables han sido todos, ojalá algún día se junten todos para tratar de remediar la situación. Pero más allá de eso, de buscar responsables, creo que lo que nosotros podemos hacer es, de vuelta, el signo de los tiempos es gente en la calle, gente que la está pasando mal, gente que tiene hambre. Bueno, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Sí? 3 frases. Una, que es mía, digo, estar cerca, hacernos cargo y ser testigos de esperanza con gestos concretos de solidaridad. Pienso, por ejemplo, en las iniciativas ligadas a la Noche de la Caridad. Son un modo concreto de transformar ese signo de los tiempos de gente en calle en un signo de esperanza. Que la persona que está en calle sienta que no está sola, sienta que para alguien es importante. Una frase de Francisco: los pobres obtienen una esperanza verdadera cuando reconocen en nuestro sacrificio un acto de amor gratuito que no busca recompensa. Eso es Cáritas, es amor gratuito que no busca recompensa. Y yo sé que en general, digo, las Cáritas, y está bueno que no se profesionalicen, ¿no? A mí no me gustan las Cáritas que son una trabajadora social y no hay voluntarios, una Cáritas muy, diría, ejecutiva. Eso no es Cáritas. Eso es haber terciarizado el servicio. La Cáritas de la iglesia tiene que ser una Cáritas de profesionales, de voluntarios, que nos ponemos al hombro el mandato de Jesús. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Cuando la Cáritas queda reducida a una persona paga, eso no es Cáritas. ¿Sí? Por supuesto que seguramente va a ser un servicio más prolijo que no va a traer problemas. Pero en Cáritas tiene que haber problemas, porque hay vida. ¿Va a haber conflictos? Sí. ¿Cómo no? Pero el tema es ese, que transita la vida. ¿Sí? Entonces nuestro amor gratuito a veces, como que, yo digo, no es que pedimos plata, pero a veces queremos cierta recompensa, ¿no? Nadie se fija en nosotros. Sí. Prepararon la fiesta patronal y Cáritas nos va a leer una intención. Pasa a veces, ¿no? Bueno, y miren qué fuerte esta frase de San Juan Pablo II. El otro día la dije en un encuentro y no dije quién la había escrito. Y la leí.
Si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni siquiera para los llamados ricos. No dije de quién era. Y pregunté, ¿saben el autor? Y una señora dijo, seguro algún comunista. No, era Juan Pablo II. Seguimos. Este es otro signo de los tiempos, la diversidad cultural. ¿Qué quiere decir esto que dijimos antes? Somos muy distintos todos. Pero el signo de los tiempos, ¿cuál es? Que somos re intolerantes. No nos bancamos al distinto. No nos bancamos al que vive distinto, al que piensa distinto, al que cree en otra cosa, al que es de otro equipo de fútbol. Alguna vez me habrán escuchado cuando digo, nos juntamos a comer y decimos, che, vamos a pasarla bien, ¿eh? No hablemos de política, no hablemos de religión, no hablemos de fútbol. Entonces todos se quedan mudos. ¿Y de acá hablamos? ¿Sí? Y yo creo que tenemos que aprender a descubrir que somos hermanos. Miren, yo creo que a veces puede sonar tonto que en una sociedad tan violenta y tan intolerante nosotros sigamos insistiendo con que somos hermanos. Pero de eso se trata la cultura del encuentro, de respetar y de pedir respeto también, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando el año pasado se hizo, creo que fue una exposición, un programa, una actuación sobre el pesebre a fin de año, ¿no? Pará, yo te respeto, hermano, pero también respetá al otro, y respetá a la iglesia, y respetá nuestras creencias, respetá lo que siente nuestro pueblo, ¿sí? Entonces, nos falta mucho de eso, porque, vuelvo a insistir, en nombre de la diversidad han pretendido que pensemos todos lo mismo. Y como somos un pueblo de fe, hay valores que nosotros tenemos que seguir exigiendo que se respeten. Como fue ese ejemplo que les doy del pesebre. Seguimos. Cuarto signo de los tiempos. ¿Entendieron que era el signo de los tiempos, no? Lo que pasa. ¿Pasa esto? ¿Sí? Ya saben que a mí me gusta más que llamarla grieta, me gusta llamarla herida, porque, insisto, las grietas no se arreglan fácil. En cambio, las heridas por lo menos te dan oportunidad que alguna vez cicatricen. ¿Sí? Y yo ahí pongo en la carta pastoral, porque el Papa usa esta frase para hablar de la guerra, a ver si podemos calmar las armas. Entonces yo, parafraseando a Francisco, puse, es demasiado soñar que las murmuraciones, las descalificaciones, las agresiones verbales, el terrorismo de las redes, se acallen y dejen de causar tanta destrucción, división y violencia entre nosotros. Porque yo estoy seguro que ustedes habrán visto que, gracias a Dios, entre nosotros no tenemos tanto enfrentamiento, armado. El problema es los deditos, lo que escribimos. En nombre de Dios destrozamos a los demás, los destrozamos. Yo, por suerte, a mí me enseñó una amiga que vive cierta exposición pública desde mucho tiempo antes que yo, que siempre me dijo, consejo, Jorge, cuando haya una noticia tuya, nunca leas los comentarios, nunca. Porque la gente que escribe no es la gente que te quiere. No, yo, por suerte, aparte no tengo redes sociales, pero ahora sí tengo Facebook, que me armaron un Facebook, les cuento esto por las dudas, me armaron un Facebook con mi nombre porque había gente que hacía Facebook falsos con mi nombre. Entonces todo el tiempo había que estar pidiendo que bajen el Facebook, que no era mío. Entonces dijeron, hagamos uno, Jorge, y listo. Y me hicieron uno. No sé mucho para qué, pero no importa, está hecho. Pero lo que quiero decir, somos recontra crueles por las redes sociales. Y ahí también nosotros tenemos que parar. Ahí, como Cáritas, decir, pará, ¿sabes qué, hermano? No está bueno eso. No está bueno que nos tratemos así. No está bueno que nos digamos cosas horribles. No está bueno. Digo, no nos acostumbremos a eso. A veces con el chusmerío somos crueles. Yo a los curas les he dicho el año pasado, y la repito aquí también para ustedes, en la última encíclica de Francisco, que se llama Dilexis Nos, el Papa en un momento dice que le tenemos que dar el dominio político de nuestras vidas al corazón. Fuerte, el dominio político de nuestras vidas. Quiere decir que el que conduzca sea el corazón. Creo que podríamos tener vínculos un poco más sanos y menos violentos. Seguimos. El último signo, la baja de natalidad. Esto es complicado también, complicadísimo. Fíjense los números. Entre el 2016 y el 2024
nacieron un 48% menos de nenes, de bebés. Y entonces tenemos lo que se llama en la ciudad de Buenos Aires un déficit vital. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más muertes que nacimientos. Lo digo en bruto. Hoy, si querés hacer un negocio, tenés que poner más un geriátrico que una escuela. Y de hecho, como iglesia, nos tenemos que replantear cómo seguimos. Ya no existen los colegios en los que había una fila de 4 días antes para que mi nene pueda entrar al jardín. Ahora, por favor, anótalo. Es un problemón. Pero ¿en qué toca esto a Cáritas? Lo toca en que, una vez más, también como Cáritas tendremos que repensarnos en cómo sostener y acompañar a los abuelos. ¿Cómo acompañar a los abuelos con su realidad de la jubilación? Sí, por supuesto, que no les alcanza, pero también cómo acompañarlos en su soledad, cómo acompañarlos en una vida digna. La pregunta, ¿qué hacemos nosotros como Cáritas con los geriátricos que tenemos en nuestras zonas, en nuestro territorio? Porque a veces decimos, no, hay un grupo que va al geriátrico. ¿Y Cáritas no va? ¿Cáritas qué hace? Digo, ¿cómo acompañamos esta realidad difícil? Y al mismo tiempo, como Cáritas, y especialmente, yo me acuerdo, digo, en la parroquia en la que yo estaba, a veces éramos tan duros con las mamás que tenían muchos hijos. ¿Sí? Tan duros éramos. Miren en qué terminamos, ¿no? Al final. Ahora, por favor, tené otro. Porque tenemos que vivir con esperanza. En realidad, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, cuando uno le habla a los jóvenes, hay, primero ganas, dicen, de planificarme. Quiero un tiempo para mí. Como si el tiempo con tus hijos no es un tiempo para vos. Segundo, es miedo al futuro. Miedo a traer hijos a un país y a una realidad terrible. Con lo cual hemos perdido la esperanza en que podamos estar un poco mejor. Creo que también tenemos que ir inculcando valores una vez más ligados a que en el futuro pueda haber una vida mejor, pero también valores en cuanto a que la planificación de las personas está en la entrega al otro. Digo, voy a hablar solamente de mi mamá porque es la que conozco. Mi vieja a los 19 años se casó, a los 20 empezamos a nacer nosotros. Mi vieja tiene hoy 70, no puedo decir la edad. Me mata. Y mi vieja dice que fue plenamente feliz y lo sigue siendo hoy. Y lo sigue siendo hoy. Y es lo que ella intenta transmitirle a mis hermanos también, que han tenido familia, gracias a Dios. Pero digo, a veces son temas que no hablamos. Y está bueno que los hablemos. Que hablemos también en el mundo más chiquito nuestro, en nuestras familias y en nuestras comunidades, cómo o qué está pasando con esto. Seguimos. Ahí tendríamos que escuchar, yo no sé si se puede escuchar, ahí donde dice el microfonito. El microfonito. ¿Lo ven? Ahí donde dice Uno Reyes hay un microfonito. Hay rojo, ahí. Si apretás no pasa nada. No. No, porque está en PDF. Porque está en PDF. A ver si yo lo puedo hacer acá. Bueno, si no la leemos. ¿Qué embole? Bueno, la leo. Lo habíamos preparado toda una enorme técnica para que se escuche. Puede fallar. La esperanza y la amistad. Ya estoy terminando, Ya terminó. Esa es la parte 5 de la carta pastoral. A mí me gustó ahí una frase del cardenal Pironio. Fue rector de esta casa el cardenal Pironio, En la página 26. Dice, hay veces en que nos hace falta esperar con la esperanza de los amigos. Hay veces que nos hace falta esperar con la esperanza de los amigos. Y a partir de eso, yo busqué una lectura, que ahí se las voy a leer, que era la que no se puede escuchar. Que dice así, es del libro de los Reyes del Antiguo Testamento. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que hiciste con la de ellos.
Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente. Luego caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no valgo más que mis padres». Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Él miró y vio que había a la cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: «Levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar». Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento caminó durante 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Palabra de Dios. Jezabel era una reina más mala que las arañas y lo amenazó a Elías de que lo iba a matar. Entonces Elías se escapa, se va al desierto. De alguna manera, como cuando nosotros nos sentimos mal, amenazados por la vida, por lo que nos pasa y nos sentimos como perdidos. Así se sintió. Cometió el primer error Elías, que fue que estaba con su sirviente y le dijo: «Andate», se quedó solo. Error, en los momentos que estábamos mal no tenemos que quedarnos solos. El tercer error que comete Elías, se acostó a dormir, porque en realidad duerme para escaparse de lo que le está pasando. Es como que por un rato se le va a calmar la angustia, como los discípulos que estaban en el huerto de Getsemaní con Jesús y se quedaron dormidos para escapar de la tristeza. Pero aparece el ángel. Aparece un ángel en el momento que él dice: «Basta ya, Señor, quítame la vida». Cuando Elías dice: «No doy más, se terminó». ¿Cuánta gente con la que nosotros nos encontramos en Cáritas, con estas o con otras palabras, viene y te dice: «No doy más, basta ya, Señor, quítame la vida»? Y dice que apareció un ángel que le dijo: «Levántate y come». Y a pesar de que Elías después se vuelve a quedar dormido, vuelve el ángel y le dice: «Levántate y come, porque todavía te queda mucho por caminar». Elías, imaginemos que pasó por Cáritas y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida». Y vos le dijiste: «Bueno, levántate y come, dale». Pero Elías volvió a dormirse, volvió a caer en su depresión, en su tristeza. Me imagino que si viene a Cáritas no le vas a decir: «Ah, vos ya viniste, ya está. ¿Qué te dijimos que tenías que hacer? Tenías que levantarte y comer». Bueno, listo, perdiste la oportunidad. Ahora hay tanta gente que necesita, así que andate. No, Elías volvió. Menos mal que se encontró con un ángel que le dijo: «Bueno, dale, levántate y come. Te queda mucho por andar así». Volvió a darle otra oportunidad. ¿Y saben qué, hermanos? Ustedes tienen que ser ángeles de todos aquellos que han perdido las ganas de vivir. La iglesia lo tiene que ser, pero Cáritas primero. Ustedes tienen que hacer punta. Tienen que hacer punta en eso. Punta de: nosotros queremos ser ángeles para tantos. Así como estoy seguro que en tu vida, y vale la pena darle gracias a Dios por eso, muchos habrán hecho de ángeles en algún momento en que no dabas más, en algún momento en que te quedabas tirado. Por eso este capítulo 5 yo les diría: aplíquenlo a Cáritas. Elías es uno de tantos de los que pasan por nuestras Cáritas. No da más. Elías por lo menos lo pudo decir. Quizá el que va a Cáritas no puede decirlo, no le da ni para decirlo, no sabe cómo decirte cuánto sufre. Y va 1, 2, 1000 veces, y vos como ángel tendrás que decir, pero no porque sos bueno y porque tenés alitas de ángel, sino porque alguna vez Dios lo hizo con vos. Alguna vez vos tuviste tus propios ángeles. Por eso yo recomiendo en la carta pastoral salir a buscar a nuestros ángeles, hacer memoria agradecida y llamarlos por teléfono y decirle: «Che, ¿sabés qué? Hoy me acordé de vos por una charla que dio el obispo, gracias, porque en el momento que estaba mal y tirado, me salvaste, hermano, me salvaste». Seguimos. Que en este año jubilar podamos asumir el compromiso de ser peregrinos de esperanza para tantos hermanos como Elías, que no dan más, que viven desalentados, sin fuerza, que bajaron los brazos, y que entre nosotros nos sostengamos también en la esperanza de los amigos, de aquellos compañeros de camino, hermanos de la vida con los cuales seguimos peregrinando. ¿Seguimos? Termino con esta frase del Papa Francisco, que me parece que en el momento en que esté medio bajón, que se estén peleando, que discusión,
No en las caritas tuyas, en las que pasan del otro lado del Puente Saavedra. Acuérdense de esto. Y aparte, ¿saben qué? Transmítanle esta idea con estas palabras o con otras, pero transmítansela a los que más sufren, a los que están solos, a los más pobres. Este es el núcleo del mensaje de Jesús. Él vive y te quiere vivo. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Muchísimas gracias a todos. Gracias.